Muy buenas noches, hermanos. En esta oportunidad vamos a agradecerle a Dios porque permite de que estemos nuevamente reunidos para compartir su palabra. Como dijimos el domingo, pues este y todos los viernes a las 8 de la noche vamos a estar compartiendo sobre el libro de Filipenses. El libro de Filipenses que tiene pues mucho para hablar a nuestros corazones, sobre todo en momentos muy difíciles, como que tal vez los que hoy estamos viviendo, en donde pues el apóstol Pablo nos exhorta una y otra vez a regocijarnos, a no perder el gozo, ¿no? Entonces vamos a orar en esta noche pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Padre Santo, en el nombre de Jesús nos ponemos en tu presencia. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Señor, que esta palabra que vamos a exponer en esta noche, Señor, pues todos sabemos que tu palabra es una palabra de amor, de esperanza, de regocijo, pero al mismo tiempo es una palabra de confrontación. Señor, te pedimos que nos invite pues a reflexionar cómo estamos reaccionando en las diferentes circunstancias de la vida y que también nos invite pues a recordar que siempre nuestra confianza tiene que estar en ti, porque tú tienes el control absolutamente de todo. Enseñoréate tú, Señor, en todo lo que hagamos en esta noche. Y el propósito principal sea exaltar el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a continuar entonces con nuestros estudios del libro de Filipenses. Nos vamos a tocar hoy día la porción desde el capítulo 1, desde los versos del 12 al 19. Y le hemos denominado, pues, el título de esta sección, Gozo en el Sufrimiento. Así que vamos a leer las Escrituras del capítulo 1, del verso 12 en adelante. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en eso me gozo, y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. ¿No? Bien, aquí cuando leemos esta porción, pues vamos a dividirla en dos secciones, ¿no? Para poder entenderlo mejor. En los primeros dos versículos, o sea, del 12 al 14, Pablo está informando su situación, o sea, da a entender de su encarcelamiento, su inminente juicio, pero sin embargo todo eso no fue impedimento para predicar. Y los versos del 15 hasta el 19, él añade que hay creyentes que están en su contra, pero a pesar de ello, el Evangelio avanza. Y al mismo tiempo expresa su confianza en su liberación. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre el gozo en el sufrimiento. En el verso 12, Pablo empieza diciendo las cosas que me han sucedido. ¿Qué le sucedió
a Pablo. Entonces eso está en el libro de Hechos, ¿no? Vamos a sintetizarlo más o menos para que podamos entender la situación en la que se encontraba el apóstol Pablo. Pablo fue arrestado ilegalmente. Él fue a Jerusalén. En Jerusalén, pues fue al templo, y en el templo, pues parece que lo confundieron, pensaron de que había ingresado con una persona con que lo vieron, que lo habían visto, que se llamaba Trófimo, y pensaron que lo había hecho entrar al templo, pensaron que había profanado el templo, y que lo había, o sea, que lo había metido al templo a este griego, ¿no? Porque si eso estaba prohibido, solamente podían entrar los judíos. Por otro lado, entonces quisieron apresarlo, lo agarraron, y entonces los romanos fueron a impedir por qué lo estaban haciendo, y los romanos pensaron también de que se trataba de una persona renegada, que era de Egipto y que estaba en su lista de los criminales, ¿no? Entonces él, sin haberlo propuesto, se encontraba pues en un problema tanto político como religioso. Entonces de ahí lo llevaron preso y lo azotaron como para que diga la verdad qué es lo que estaba sucediendo, y lo azotaron con varas. Entonces él expresa pues su disgusto porque lo habían azotado. Entonces él dice de que era ciudadano romano, entonces se asustan, ¿no? De ahí. Entonces que sigue el desarrollo quieren los judíos, querían meterlo, querían matarlo, ¿no? Y entonces habían planeado que para el momento de que cuando él iba a compadecer, pues lo iban a emboscar y lo iban a matar. Pablo se entera de eso, les hace ver al tribuno, y entonces lo llevaron a Cesarea. Entonces intentaron matarlo. Y ahí en Cesarea también estuvo preso 2 años injustamente, ¿no? En donde pues ahí Félix estaba esperando como que Pablo le pagara para poder dejarlo en libertad. Y de ahí pues se realiza la audiencia, y antes de que haya un veredicto, pues a fin de que no sea entregado, pues Pablo apela a César. Entonces le dicen, bueno, ok, vas a apelar a César, entonces te tienes que ir te vamos a tener que llevar a Roma. Y en el barco, pues el barco también naufraga, se queda ahí un tiempo en la isla de Malta, una serpiente lo muerde, pero eso sirve de testimonio, ¿no? Para ver que se trataba de alguien que estaba protegido por Dios. Y después finalmente llega a Roma. Cuando vemos todo esto, lo que pasó Pablo, uno piensa y dice, wow, o sea, todo ese sufrimiento que él experimentó. Entonces, aquí pueden caber 2 preguntas, ¿no? que todo el mundo se hace, sobre todo cuando está pasando momentos difíciles, cuando están pasando momentos de sufrimiento, ¿no? Uno dice, si hay Dios, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Hay algunos que pueden preguntarse eso. Y otros dicen, pero si se trata de un Dios de amor, ¿por qué permite el sufrimiento en los hombres que confían en Él? Y es que el sufrimiento es una de las... es un tema, ¿no? Es un tema que en todas sus formas físicas, sea que sea un sufrimiento por falta de alimento, un sufrimiento por falta de vestido, o por ansiedad, o por desesperación, o simplemente uno sufre por las tensiones de la vida, ¿no? Cuando uno intenta dar respuestas a esto, pues esto va mucho más allá de todo cálculo, ¿no? Hay muchas soluciones que se han
o muchas respuestas que se han intentado dar al respecto. Pero la única respuesta que resuelve este problema es la fe cristiana. La fe cristiana. Tenemos que entender qué es, porque esto nos invita a hablar sobre el sufrimiento. ¿Cuál es la causa principal del sufrimiento? Entonces tenemos que recordar un poco sobre lo que nos dicen las Escrituras. Cuando Dios crea la tierra, crea al hombre, la intención de Dios es que esta tierra fuera pues una extensión de la paz y de la armonía que había en el cielo. Él quería tener una relación continua, permanente, ¿no?, con el hombre, a quien lo crea y lo pone en la tierra, ¿no? Él quería tener una relación profunda con él, quería que Dios sea el que guíe sus pasos, ¿no? Pero en el camino aparece Satanás, ¿no? Satanás, y pues las Escrituras dicen que intenta o convence a Eva a que siga el otro camino, el camino del pecado, y no el camino de Dios. Entonces esa decisión causó muchísimos problemas hasta ahora, ¿no? Dios anhelaba la felicidad y obviamente esa felicidad estaba amarrada al camino de la obediencia. Pero como Eva decidió creer en el camino que Satanás le estaba proponiendo, obviamente tendríamos que asumir las consecuencias. O sea, esto nos hace ver que todo sufrimiento, todo dolor y cada lágrima que se han derramado sobre la tierra ha sido resultado directo o indirecto del pecado. Incluso los desastres naturales, ¿no?, ocurren porque el mundo fue maldecido y eso es una consecuencia de la desobediencia del hombre. El pecado simplemente contaminó todo. Es la causa principal del sufrimiento. Entonces, pero aún uno puede pues entender esta primera parte, pero surgen preguntas también, ¿no?, en donde uno puede decir, ¿cómo podemos explicar el sufrimiento en su relación con el Hijo de Dios? Si Él vino, Él murió, nos restauró, nos perdonó, ¿no? Sobre todo si vemos la vida de Pablo que había sido salvado por gracia, igual que tú, igual que yo, los pecados han sido perdonados, igual que tú, igual que yo, y él estaba sirviendo aceptablemente a Dios, y sin embargo es colocado en un tiempo de sufrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué sucede todo esto? Entonces intentaremos dar algunas respuestas a ello, revisando las propias epístolas que el apóstol Pablo escribió. Y revisando las epístolas de Pablo, podemos encontrar 4 razones por las cuales los cristianos sufren. La primera, el primer motivo o la primera razón por la que los cristianos sufren es por el fracaso de no juzgar el pecado en nuestras vidas. Hay un fracaso en nosotros porque no somos capaces de poder identificar el pecado en nuestras vidas. En 1 Corintios, en el capítulo 11, los versos del 31 al 32 dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados en el mundo. Entonces, existe en nosotros, pues, existe en nosotros, pues, algo que nos invita a no ser
conscientes de nuestro propio pecado. Algo que nos invita así, simplemente eso, ¿no? A no revisarnos a nosotros mismos o revisarnos, como siempre digo, subjetivamente y no objetivamente. Y necesitamos pues un periodo en que nos invite a reflexionar. Esto me hace recordar mucho a la visión que tuvo Isaías, y eso está en el capítulo 6 de su libro. Isaías pues estaba ahí, entonces tuvo una visión y lo mira a Dios, lo mira pues sentado en el trono, mira sus faldas, mira unos querubines. Esos querubines tenían 6 alas, 2 para cubrir los pies, 2 que cubrían los ojos y 2 para volar, lo dice, ¿no? Y mira, y él mismo se sorprende y dice, ay de mí, que soy muerto, porque mis ojos han visto al Rey Jehová, ¿no? Entonces inmediatamente un ángel va, coge un carbón encendido, ¿no?, del altar, y le pasa por los labios, porque él dijo, ay de mí que soy hombre muerto, porque soy hombre de labios impuros. Entonces el ángel corre, va, coge un carbón y el carbón lo pasa por sus labios y le dice, tu culpa ha sido quitada y tu pecado perdonado. Qué interesante es esto, porque en esas épocas de sufrimiento necesitamos ver a Dios. Y a través del sufrimiento, pues a veces, muchas veces nos invita a revisar las Escrituras. Y cuando uno revisa las Escrituras, sale a la luz nuestro propio pecado, que nos invita a arrepentirnos. Nos invita a arrepentirnos. Y Dios está dispuesto a perdonarnos. Y después podríamos decir lo que lo que el profeta Isaías dijo ante la pregunta de Dios, en donde dice, ¿a quién puedo enviar ahora? Y en ese momento Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué? Porque ya estaba preparado. Entonces, en una etapa de sufrimiento, eso nos hace ver, pues, o revisarnos a nosotros mismos, no que salga a la luz el pecado, a arrepentirnos, porque Dios quiere llevarnos a una nueva etapa, porque Él quiere seguir la obra en nosotros. Y el sufrimiento es parte de ello. En el sufrimiento nos invita, pues, a revisarnos a nosotros mismos. Cuando las cosas están bien, ten la seguridad que ni siquiera nos revisamos si estamos haciendo bien o mal. Y poco a poco vamos cayendo, igual como uno va perdiendo la vista, ¿no? Poco a poco, pues cuando uno tiene cataratas, poco a poco, pues vas perdiendo la vista hasta que das cuenta y te dices, estoy mal. Entonces te operan ¿no? y ves inmediatamente las cosas diferentes. O cuando de repente estás usando gafas, las tienes un tiempo, pero ya te das dando cuenta que tu visión no es la misma. Te haces revisar, te toman las nuevas medidas, te ponen las nuevas gafas, los nuevos lentes, y te sorprendes de que estabas perdiendo la visión. Igualmente sucede. En nuestro día a día necesitamos un paréntesis, necesitamos algo que nos invite a reflexionar y revisar nuestras vidas. Y en muchos casos es necesario el sufrimiento. Otra razón por la que también los cristianos sufren es porque a través del sufrimiento es un medio para adquirir experiencia espiritual. En Romanos 5, del 3 al 5 nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces aquí claramente el apóstol Pablo está indicándonos esto, que es un periodo en donde la prueba pues nos va a permitir tener una esperanza, y esa esperanza no avergüenza. O sea, nos invita a que tengamos en cuenta de que vamos a tener una experiencia espiritual. Y creo que
El mejor ejemplo de ello es Job. Job, no, él estaba muy bien, le estaban yendo muy bien, tenía un hombre que se era consagrado al Señor. Las Escrituras dicen que era un hombre perfecto, ¿no? Y justo. Ahora entendamos bien, ¿no? Cuando se habla de perfecto, no, el único perfecto es Jesucristo. Cuando se habla de perfecto en la traducción, o sea, creo que la mejor traducción sería el mejor de su época, ¿no? Entonces era un hombre que era más, era como quien dice, pues el ejemplo en esa época de su consagración, de dedicación al Señor. Entonces, él vivía así y sin embargo, pues Dios permite el sufrimiento en él. ¿Y por qué permite el sufrimiento en él? Pues él perdió todo, absolutamente todo. Perdió su familia, perdió su ganado, perdió sus hijos. Todo, absolutamente todo. Y a través de ese medio, a través del sufrimiento, él pudo aprender algo sobre la naturaleza de Dios, de la soberanía de Dios, ¿no? Y también incluso él mismo expresa y dice, de oídas te conocí, pero ahora mis ojos han visto quién eres. Y es que a través del sufrimiento también podemos ver la bondad, el amor, ¿no? La soberanía y los cuidados de Dios en nuestras vidas. La tercera razón por la cual los cristianos sufren, y es que el sufrimiento también constituye un instrumento para prevenir el pecado, ¿no? En 2 Corintios 12, del 7 al 9, nos dice, y que para la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esa es la afirmación de Pablo, ¿no? Pablo había recibido muchísima revelación de parte de Dios. Y él tenía un aguijón, o sea, no exactamente no sabemos qué cosa es ese aguijón. Y le había pedido, debe haber sido muy doloroso, debe haber sido que continuamente lo criaba y le dice, no, quítame. Y justamente él dice el motivo por el cual no se le quita y dice para que no me enaltezca. Y a veces es necesario pasar por épocas de sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando las cosas comienzan a andar bien, pues el orgullo nos invade. Y el orgullo es la principal razón por la cual nosotros caemos continuamente en desobediencia. Cuando nosotros comenzamos a alentarnos a nosotros mismos, cuando nosotros comenzamos a fijarnos en nosotros mismos y dejamos a Dios a un lado. Entonces, cuando viene la etapa del sufrimiento, pues nos invite y nos ubica exactamente qué es lo que somos. Puedes tener muchos éxitos de repente como un trabajador, ir tu campaña ascendiendo, ¿no? O sea, ascendiendo de puestos, llegando a un puesto determinado y pensar que ya todos te comienzan a ver como una figura importante dentro de la empresa. Y cuando uno pierde el trabajo se da cuenta de quién verdaderamente eres. No eres nada. Y que todo lo que habías alcanzado simplemente era por necesidades de la empresa, pero tú no eres nada. Dios es todo en nosotros. Por eso es importante también que pasemos por etapas de sufrimiento, porque nos hace ser dependientes de Dios y no perder nuestro objetivo, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo? Que siempre sea Dios lo primero en nuestra vida. Y por último, hay una cuarta razón por la cual los cristianos sufren, y es para incrementar la efectividad del testimonio cristiano. Y eso es lo que vamos a tocar hoy, lo vamos a poder entender mejor ese punto, ¿no? Es que
a través del sufrimiento nos permite incrementar nuestro testimonio. Vamos a ver cómo estamos reaccionando frente a Dios. Todo lo que vivió Pablo, absolutamente todo lo que vivió Pablo, él lo sintetizó en una sola frase, ¿no? Que dice, las cosas que me han sucedido, ¿no? Todas sus vivencias pudo significar un fracaso para él, ¿no? Pero Pablo encontró gozo en el sufrimiento. Pablo no encontró el gozo en las circunstancias ideales. Él encontró gozo en ganar a otros para Cristo. Y si las circunstancias promovían el progreso del Evangelio, pues era todo lo que a él le importaba. ¿Por qué Pablo actuó así? Porque él tenía una mente sencilla. ¿Y qué es tener una mente sencilla? Pues un solo propósito, uno nada más, un solo ánimo, un solo sentir. Eso es tener una mente sencilla. A veces nos desenfocamos porque nosotros tenemos una meta, supongamos, pero muchos objetivos, y a veces por alcanzar el objetivo pierdes la meta. Y eso es lo que pasa con nosotros. Nos comienza a ir muy bien en el negocio que podamos tener o en el sitio que estás trabajando. Comenzamos a tener muchos éxitos, pero ¿qué sucede? Que en un momento perdemos el propósito por el cual estamos aquí en la tierra. Pablo lo tenía muy claro. ¿Y cuál era? Pues ese propósito era compartir a Cristo y el Evangelio. Eso era lo que más quería. En lugar pues de estar lamentándose, de ser confinado de repente como prisionero, Pablo descubrió que sus circunstancias en realidad le abrieron las puertas para que pueda realizar un mejor ministerio o más efectivo ministerio. Cuando revisamos las escrituras, vemos que, por ejemplo, Moisés utilizó una vara para llevar adelante los propósitos o alcanzar los propósitos de Dios. Gedeón utilizó unos cántaros cuando fue a la batalla contra los amalecitas. Pues los 300 hombres que quedaron fueron con cántaros y esos cántaros tenían que romperlos y tenían que hacer bulla. Entonces Dios utilizó pues los cántaros, o Gedeón, perdón, utilizó los cántaros para alcanzar la victoria o alcanzar los propósitos de Dios. David utilizó una onda para matar a Goliat, para alcanzar los propósitos de Dios. Pero Pablo usaría sus cadenas para hacer la tarea del Señor. Pablo realmente enfrentó circunstancias muy oscuras. Enfrentaría un juicio con Nerón, que era el emperador romano, y él era inocente. Estuvo preso por más de 2 años. Y obviamente cuando uno está preso, pues está guardado, los días pasarían lentamente, las horas pasarían lentamente, día tras día. Ahora, imagínate las presiones mentales, ¿no?, que Pablo tendría esperando un juicio. Y el resultado de ese juicio determinaría si vivía o moría. Pero sin embargo Pablo no se quejaba, no cuestionaba a Dios, no lloriqueaba, no murmuraba, tampoco se rompió en pedazos, no maldecía a Dios, ni tampoco
dejaba a un lado su fe. Pablo utilizó esas circunstancias oscuras para difundir el Evangelio. Y eso es lo que a veces nos falta, nuestra visión, nos centramos en el momento difícil que estamos pasando y no vemos la oportunidad que Dios nos da para alcanzar sus propósitos. Pablo estaba preso y él se puso y dijo, bueno, aquí estoy para hacer las cosas de Dios. Entonces él predicó. ¿Y que aquí predicó? A la guardia pretoriana. O sea, era la élite del ejército romano. Y mucha gente se convirtió. Y uno puede decir, pero ¿cómo pues se puede afirmar esto? Miren, Pablo estaba encadenado a un soldado, porque las escrituras dicen que estaba encadenado, y cuando es encadenado, la palabra que se dice aquí en cadena es una cadena corta, no es una cadena larga. O sea, Pablo estaba encadenado a un soldado romano las 24 horas del día. Y obviamente estos soldados tendrían que renovarse por lo menos cada 6 u 8 horas. ¿No? Quiere decir que Pablo testificaba por lo menos a 4 hombres al día. Ahora imagínate a los romanos encadenados a un hombre que oraba sin cesar, a un hombre que escribía sus epístolas diariamente a todos los creyentes de las diferentes iglesias. Y obviamente mirarían su fe. En poco tiempo, muchos de ellos pusieron su fe en Jesucristo. Y es por eso que en la parte final de esta epístola, en el capítulo 4, en el verso 22, dice, reciban saludos de los santos, o sea, de los convertidos, especialmente de los de Nerón, ¿no? O sea, de los de palacio, de los que se han convertido, de los soldados, de los pretorianos, que se habían convertido gracias al testimonio de Pablo. Pablo, pues también el testimonio que brindó, pues inspiró a otros a proclamar el Evangelio con valentía. Con valentía. ¿Pero por qué? Porque el testimonio de Pablo y los convertidos de la casa de César resonaron, pues obviamente, por toda la ciudad. Los amigos de Pablo que lo visitaban daban testimonio de ellos, de eso, ¿no? Uno de ellos fue Timoteo. Hablaban acerca de Pablo, de cómo mantenía su fe y de su testimonio. Ahora, si nosotros buscamos una aplicación práctica a este momento, hoy, pues, con todas las medidas económicas que ha dado el gobierno para combatir este COVID-19, como que nos dicen, como que estamos encadenados, ¿no? Estamos confinados, estamos prisioneros en nuestras casas. Y estamos con nuestras casas todo el día. Estamos con nuestros familiares más cercanos. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Predicar. Es la oportunidad que Dios nos da. Ahora, ¿cuál es el testimonio que ellos pueden ver en nosotros? Eres un hombre que ora ardientemente, que te miran orar. O eres un hombre en el cual te miran, pues, que estás paseando el día de repente mirando todo el tiempo televisión, mirando películas y cosas que no te edifican. Tienes la gran oportunidad de compartir con ellos, de mostrarles amor,
de compartir las escrituras, de jugar con ellos, de orar con ellos e incluso de participar de la Santa Cena en el hogar. Un modo de poder alcanzar de los no convertidos que están muy cercanos a ti. Estas cadenas, que muchos se pueden estar quejando, es la oportunidad para transmitir el Evangelio a las personas más cercanas a ti. Y ese testimonio debe influir, pues, para que las personas puedan ser valientes y puedan vivir un cristianismo auténtico, no un cristianismo de boca. Tus familiares tienen que ver y cuando ellos salgan mostrarán también que se trata de vivir el Evangelio, no solamente de hablarlo. Les dará el coraje, la valentía de poder anunciar a todos que son cristianos. ¿Qué nos invita a reflexionar todo esto? Miren, cada circunstancia de la vida es una plataforma sobre la cual la gracia transformadora de Dios se puede manifestar en la vida de los creyentes. Cada circunstancia de la vida, por los momentos buenos, los momentos malos, los momentos de sufrimiento, es una plataforma para que se manifieste en la vida de los creyentes ese poder transformador de Dios. El testimonio de Pablo no estaba pues limitado a los guardias, sino que se manifestó a los demás, a otras personas, y ellos pudieron predicar el Evangelio con valentía. Por algo también Pablo, a pesar de las circunstancias por las que pasaba, Pablo pues también expresa un gozo por el avance de la predicación a causa de sus rivales. Habían dos fracciones entre los cristianos en Roma. Uno eran los genuinos predicadores, los que amaban a Pablo, y otros que le envidiaban y tenían celos. O sea, habían genuinos predicadores, pero dentro de estos genuinos habían unos que lo amaban y otros que lo envidiaban y tenían celos. En el otro lado estaban los judaizantes, ¿no? Y estos judaizantes eran los que se sujetaban a las tradiciones. Creían en Cristo, pero combinaban muchas de las tradiciones y los llevaba pues a una falsa enseñanza. Pablo era un defensor de la gracia. Y se dice que si aún predicaban el Evangelio por motivos incorrectos, sea por envidia o por contienda, Cristo es anunciado y me gozo y me gozaré más. Eso es lo que decía Pablo. Pero hay que entenderlo bien. Habían, como dijimos, predicadores genuinos. Pablo aceptaba esa prédica, pero sin embargo, él lamentaba su oposición a él, ¿no? En lugar de apoyar a Pablo, hablaban en su contra, con la esperanza de silenciarlo y quitárselo de encima. Pero había otros que también lo amaban y tenían buena enseñanza y lo apoyaban. Y esto nos invita a una reflexión. ¿Con cuánta frecuencia se repite esta escena hoy? ¿Cuánto se está viviendo eso hoy mismo? ¿Cuántos creyentes están envidiosos o celosos de otros? ¿Cuántos de nosotros comenzamos a cuestionar o de hablar en contra de un siervo de Dios? Y esto es algo que por más que se prediquen, siempre estar atento. Y esto sucedió desde hace muchos años y también sucede hoy. Siempre hay celos, envidias. Debemos recordar
que todos somos ministros y trabajadores, que hemos sido llamados a predicar y enseñar el Evangelio. Cada uno tiene su llamado. Cada uno tiene los dones que Dios le ha dado, que son diferentes. Y también cada uno tiene carismas individuales que se manifiestan en el momento que se sirve al Señor. Y en vez de estar criticando, en vez de tener envidias, debemos apoyarnos los unos con los otros. El Señor, mi querido hermano, no quiere grandes ministerios, ni grandes nombres, ni grandes seguidores de nosotros, ¿no? Lo que quiere el Señor es fidelidad. Solo fidelidad en el ministerio para el cual nos ha llamado. Seamos fieles y apoyémonos a todos, o apoyémonos unos a otros, porque estamos en el ministerio de proclamar el Evangelio. La meta de Pablo era glorificar a Cristo y hacer que la gente siguiera al Señor. La meta de sus críticos era ganarse adeptos. O sea, estos enemigos de Pablo, en vez de preguntar y decir, has depositado y has puesto tu fe en Cristo, no, ellos preguntaban, ¿de qué lado estás tú? ¿Estás del lado de Pablo o estás al lado de nosotros? Y desafortunadamente ese tipo de política religiosa aún se ve en estos días. Y la gente que practica pues ese tipo de política religiosa necesita darse cuenta que se está haciendo daño a sí misma y también está haciendo daño a la iglesia. Nosotros trabajamos, damos a conocer a Cristo, no para que nos sigan a nosotros, no para que puedan darnos a nosotros. Nuestra visión es dar a conocer a Cristo y que sigan a Cristo. Muchas veces escuchamos consejos por ahí en donde dicen, oye, gánatelo a tal. ¿Por qué? Nosotros no estamos aquí para ganar a unas personas para nosotros. Estamos para ganar a Cristo. Para que las personas sigan a Cristo. Para que den a conocer a Cristo. Para que vivan por Cristo. Para que vivan en Cristo. Esa es nuestra labor. No está tratando de que la gente se identifique con tal o con cual persona. Yo sé que muchas veces lo hacen, pero eso es lo que hay que tratar de evitar. Eso es lo que pasó en Corinto. En Corinto, pues unos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Pedro, otros decían, yo soy de Cristo. Cada uno. O sea, tenían sus fracciones, tenían su predicador especial. Y eso ocasionó problemas, contiendas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasaba en Corinto? Corinto era una ciudad en donde estaban los romanos. Entonces, Pablo era romano, entonces dijeron, Pablo que sea líder. Estaban también los judíos. Entonces Pedro estaba ahí, que sean judíos. Y estaban también los griegos. Y los griegos también querían que sus representantes esté ahí. Y otros que no conocían la profundidad del Evangelio decían, nosotros somos de Cristo, pero lo hacían con el ánimo de poder crear división y no generar unidad. Debemos evitar eso. Nosotros estamos para proclamar a Cristo, para dar a conocer a Cristo, para que se identifiquen con Cristo, para que vivan en Cristo, para que vivan por Cristo. Pablo estaba dispuesto para la defensa del Evangelio. Él pudo regocijarse, no en el egoísmo de sus críticos, sino en el hecho de que Cristo era predicado. No había envidia en su corazón. Hoy hay muchos que están predicando el Evangelio. Y muchos lo hacen por cuestiones económicas,
predicando, resaltando, ¿no? Y cambiando o malentendiendo la doctrina de la prosperidad. Pero Cristo es exaltado, Cristo es glorificado. Dios va a ajustar cuentas con ellos. Simplemente nuestra labor es orar por ellos, clamar, porque vuelvan al camino del Señor, pero seguir con nuestro trabajo, que es dar a conocer el Evangelio. Revisando las Escrituras vemos que también Pablo tenía un gozo por un final feliz. Pablo, a pesar de las circunstancias, él expresaba su confianza de que gracias a las oraciones de los filipenses y de la suministración del Espíritu Santo, él experimentaría liberación. Y aquí quiero explicar un poquito esta palabra suministración. Y esta palabra suministración está relacionada con la palabra coro. ¿Qué pasaba? Y es que en una ciudad griega, cuando se realizaba una festividad, un festival, alguien tenía que pagar pues a los que cantaban, a los que danzaban. Entonces se hacía una colecta, había que recoger una donación, y esta donación siempre se pedía que sea generosa, ¿no? Entonces, esta palabra suministración es una palabra que significaba generosidad y abundancia. Entonces, esto nos hace ver que Pablo no dependía, pues, de sus recursos económicos, sino de los generosos recursos de Dios ministrados por el Espíritu Santo. Entonces, la confianza de Pablo estaba puesta en dos cosas: en la oración de quienes lo apoyaban, tanto de Roma, tanto de Filipos, como también del resto del mundo, ¿no? Los que oraban permanentemente con él. Y la otra confianza era por la provisión del Espíritu Santo, porque él proveería lo que necesitaría para superar las circunstancias. Porque esa confianza tan segura en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se nos ha otorgado para que sea nuestra compasión, para que nos aconseje, para que dé testimonio en cada circunstancia, para dar convicción a nuestras vidas y a nuestro ministerio. El Espíritu Santo se nos ha otorgado para participar de las cosas profundas de Dios, para orar e interceder por nosotros y también ayudarnos a orar. También se nos otorgó el Espíritu Santo para tener su fruto en nosotros. Se nos ha otorgado el Espíritu Santo para llenarnos y colocar una canción y gozo en nuestros corazones. También se nos ha dado el Espíritu Santo para darnos seguridad que somos hijos de Dios y coherederos con Jesucristo. Esa era la confianza de Pablo, y por eso era el gozo, que él iba a salir libertado. Y esto lo vamos a explicar mucho más adelante. Entonces, quiero terminar recordando lo que hemos aprendido en esta noche. En esta noche, pues lo primero que podemos ver es que Pablo pues tenía un gozo en el sufrimiento. El sufrimiento, mi querido hermano, nos invita a reflexionar. Y dijimos que hay 4 razones. Nos invita a revisarnos a nosotros, adquirimos una experiencia espiritual, también nos ayuda a prevenirnos del pecado y también nos ayuda a ser efectivos en nuestro testimonio.
¿Cómo podemos gozarnos en el sufrimiento? Cuando tenemos una mente sencilla, un solo propósito. Y ese es el esencial, el que debemos mantenerlo siempre. Es compartir a Cristo y su Evangelio. Mira siempre la circunstancia por la que estás pasando como una plataforma para que la gracia de Dios sea manifestada. Mira el sufrimiento como una oportunidad para compartir el Evangelio. Mantente firme y puedas impactar la vida de los que más cercanos a ti están. Puedes tener muchos problemas, muchas circunstancias difíciles, pero siempre tienes que gozarte cuando el Evangelio avanza, aún de aquellos que te tienen envidia, aún de aquellos que te tienen celos. Regocíjate, porque el Evangelio ha sido anunciado, sigue anunciándose. Que eso ponga paz en tu corazón y ten confianza que todo va a pasar. Ten confianza en que esa circunstancia que estás pasando, pues por la oración de tus hermanos y por la suministración del Espíritu Santo, saldrás airoso de ella. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos haces ver, nos haces reflexionar cómo actuamos. Señor, que esta palabra, pues, que ha sido grabada en nuestros corazones, permite que germine y que demos fruto para gloria tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, mi querido hermano, te invito el próximo viernes a las 8 de la noche a seguir deleitándonos con las enseñanzas del libro de Filipenses. También no dejes de conectarte en todas las actividades que hace la iglesia, ¿no? Tenemos oración a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. Los miércoles tenemos nuestro culto, que también es transmitido en directo. Las oraciones también son transmitidas en directo o en vivo, las puedes ver. El culto del miércoles, las enseñanzas del día jueves, del pastor Adolfo sobre las señales de los últimos tiempos. El viernes tenemos la epístola de los Filipenses y los domingos nuestros servicios normales. Y también, pues los sábados, también para los jóvenes, hay el discipulado que también se está enseñando a través del Zoom. Bien, simplemente conéctate con nosotros. Que Dios te bendiga. Nos vemos.